Muy buenos días, estimados participantes. Mi nombre es Henry Aguilar Espinosa, abogado, contador público, también magíster en tributación. Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es el curso básico de tributación, ¿correcto? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, cualquier pregunta que tengamos del tema que estamos viendo o de repente algún tema relacionado, es bienvenido siempre, ¿ya? Es bienvenido para compartir ideas, ¿no? Dar alguna solución a algún caso concreto que tengamos. Entonces, de antemano, agradezco su participación, ¿correcto? A todos, ¿no? Por estar presentes este domingo y los próximos, ¿no? Aquí. Y bueno, damos por iniciado este curso. Vamos a ver, tenemos varios temas que tratar, ¿no? Recordemos que la tributación en el Perú es bastante amplia, ¿no? Bastante amplia, es bastante difusa, tiene bastante contenido. Hay muchos regímenes, hay regímenes especiales, ¿no? Hay exoneraciones, ¿no? Hay en realidad bastante contenido aquí, tratamientos diferenciados, ¿no? Lo cual no ocurre necesariamente en otros países, ¿no? En otros países. Pero bueno, en Perú su régimen tributario es bastante complejo, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Bastante complejo, tiene varias variantes, regímenes, categorías, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, ¿no? ¿Estamos bien con el audio? ¿Si me puede confirmar? ¿El audio, más o bien? ¿Estamos bien con el audio? ¿Sí? ¿Se escucha todo? ¿No hay problema? Muy bien, gracias por la confirmación. Muchas gracias. Entonces, continuamos, ¿no? No nos olvidemos que está siendo grabado, ¿no? Y después se enviará también a los correos electrónicos respectivos. O se pondrá a disposición a través de un enlace web también, ¿no? Entonces, está siendo grabado este evento. Correcto. Entonces, comenzamos con el tema. Vamos a comenzar con el tema del tributo y la obligación tributaria. Muchas veces decimos, voy a pagar tributos. Otra vez decimos, voy a pagar impuestos, ¿no? Hoy día me toca pagar impuestos. Hoy me toca pagar tributos, decimos. Entonces, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas diferentes? ¿No? Creo que la imagen aquí lo explica, ¿no? Tributos, se puede decir que es el género, y la especie es impuestos, ¿no? No es necesariamente lo mismo. La palabra tributos engloba a tres términos: a impuestos, a contribuciones y a tasas. La palabra tributos engloba impuestos, contribuciones y tasas. Impuestos, por ejemplo, tenemos el IGB, conocido, el impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, ¿no? Impuesto a la alcabala, impuesto predial, ¿no? Etcétera, etcétera. Contribuciones, tenemos, por ejemplo, contribuciones al Senati, contribuciones al Cencico, entre las más conocidas, es salud. Y tasas se divide en tres. Tasas se divide en tres: arbitrios, derechos y licencias. Tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Arbitrio, bueno, lo que usted paga a la municipalidad comúnmente, arbitrio, correcto. Licencia también, ¿no? Cuando desea algún tipo de autorización. Y derechos, lo que usted paga generalmente cuando quiere sacar un documento o algún trámite. Por ejemplo, si quiero sacar una copia de una partida registral, pago un derecho. Si quiero sacar una copia de una partida de nacimiento, pago un derecho, ¿no? Entonces, los derechos, los arbitrios y las licencias están dentro de lo que llamamos las tasas. Entonces, el tributo se divide en tres: impuestos, contribuciones y tasas. ¿Cuál es la diferencia? Así de manera muy rápida, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos acá. El tributo
Es una contraprestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio. ¿Ok? El Estado tiene que cubrir diversas necesidades. El Estado debe cubrir diversas necesidades, y dentro de esas necesidades que debe cubrir el Estado, dentro de las funciones, mejor dicho, dentro de las funciones que debe cubrir el Estado, necesita financiarse, ¿no? Necesita financiarse. Y una de las fuentes de financiamiento que tiene el Estado son los tributos. Una de las fuentes de financiamiento son los tributos. Entonces, una de las fuentes de financiamiento del Estado son los tributos. Y va a exigir a los que están bajo su imperio que paguen determinados tributos en base a una manifestación de riqueza, que ahorita lo vemos, ¿no? Que en un momento lo vemos. Entonces el Estado va a decir, si tú tienes riqueza, me tienes que pagar tributo. Tienes que ayudar a que yo pueda cumplir mis funciones como Estado, ¿no? Mis funciones, ¿cuáles son? Muchísimas, pues, ¿no? Es decir, estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy nos damos cuenta que hay una función de salud del Estado, ¿no? De salud. Hay una función también de educación, hay una función de cultura, ¿no? Hay de infraestructura, transporte, seguridad interna, seguridad externa, entre otros, ¿no? Justicia, etcétera, etcétera. Entonces el Estado debe cumplir sus funciones y para eso necesita financiarse. Y una de las fuentes de financiamiento importantes son los tributos. ¿Y a quién va a exigir los tributos? A los que están en su imperio, ¿no? Antes a los súbditos le llamaban, ¿no? Ahora, bueno, a los habitantes, pues, ¿no? Contribuyentes le llamamos. Correcto, entonces van a exigir el tributo. El tributo habíamos dicho que podía ser de tres tipos: impuestos, contribuciones y tasas. El tributo, impuesto primeramente, impuesto. El impuesto no origina por parte del Estado una contraprestación directa. Es decir, si yo pago un impuesto, no esperes algo directo que haga el Estado para ti. No va a haber algo directo. Por ejemplo, yo vi, vamos a imaginar, una empresa que está ubicada en San Isidro, vamos a imaginar, en un lugar muy exclusivo de San Isidro, ¿no? Y que paga bastantes impuestos. Impuestos paga, digamos, una cantidad muy grande. Entonces, esa empresa que está en San Isidro, ¿no? Con todos los servicios, con internet, que tiene pista, veredas, parques, de todo tiene ahí, ¿no? No falta mucho, ¿no? Entonces, no espere nada de esa empresa a cambio del impuesto, algo directo. No espere que el Estado va a ayudar a esa empresa de alguna forma, no espere, no. No se espera en el impuesto eso. En el impuesto no se espera que el Estado haga algo en favor tuyo. Específicamente no hay en favor tuyo. Lo que va a hacer el Estado es, ese dinero del impuesto, sí, lo va a usar, pero para cumplir sus funciones a nivel nacional. Entonces tu dinero no necesariamente va a venir a Lima y mucho menos al distrito que te encuentres, a San Isidro, ¿no? Pues ese dinero, así conjuntamente con los demás impuestos, se van pues al interior del país a hacer una obra pública, una carretera por allá, por Arequipa, Puno, que la verdad que tú nunca de repente vas a ir ni la vas a conocer, pero el tema es que el impuesto está referido a un tributo que no origina una contraprestación directa. No esperes nada. Yo pago impuestos y el Estado, ¿qué me da? De manera específica, nada. Pero de manera general, sí. Se entiende que habrá mejores carreteras, se entiende que habrá mejores hospitales públicos, se sobreentiende que habrá una mejor seguridad interna, ¿no? Un mejor sistema de justicia, etcétera. Pero de manera general. Puede ser que tú uses ese sistema de justicia, puede ser que no lo uses. Puede ser que tú accedas a los hospitales públicos, puede ser que no. Puede ser que tú accedas a la educación pública o no. ¿Correcto? No origina una contraprestación directa. A eso me refiero. Directa no. Indirecta, sí, te vas a beneficiar y lo más importante, la solidaridad, ¿no? Yo pago un impuesto y también cumplo con el principio de solidaridad para que este impuesto se distribuya a todo el Perú. Contribución. Es un tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas, ahí están las obras públicas, que hay muy poco, ¿no? O actividades estatales, como es el caso de contribución al CENCICO. Y ahí también está contribución al SENAC. Claro, hay empresas, no todas, que contribuyen a CENCICO y a SENAC. Contribuyen. ¿Para qué? Y el Estado también pone, pues, una parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas entidades? Forman personas, forman futuros operarios, técnicos, ¿no? Que justamente las empresas que han contribuido a Senat y a Sencico
son los primeros que van a contratar estas personas. Es más, Senati pues tiene convenios de prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, es como que yo contribuyo para que una entidad llamada Senati, Sensico, por ejemplo, forme personas que en el futuro, cuando ya tenga cierto nivel de formación esta persona, yo las puedo contratar a esa persona. Es decir, ya no estoy contratando a una persona que no sabe nada, ¿no? Estoy contratando a una persona que tiene conocimientos, ¿no? Conocimientos y que conmigo va obviamente a desarrollar y aprender más. Es decir, esta entidad, Senati, Sensico, me ayudó, claro, sí me ayudó, ahí hay una ayuda directa, ¿sí? Más directo que el impuesto al menos, porque yo sé que ahí hay profesionales que yo estoy pagando algo y sé que se están formando ahí y de los cuales yo puedo tomar a esa persona que ya tiene cierto nivel de capacitación, de entrenamiento, para que pueda laborar en mi empresa. Entonces, hay un beneficio un poco más directo que el impuesto. Está un poco más directo. Y acá también entraría un poco el tema de salud, ¿no? La contribución de salud. Porque en salud yo pago, sí, tributo, aunque con el tiempo de salud se ha desnaturalizado un poco, ¿no? Porque salud, si bien cierto, era para los asegurados, después entraron, bueno, de todo entraron, ya. Pero digamos, yo pago y tengo derecho a una atención ahí, ¿correcto? Por lo que aporto o por lo que aporta el empleador en base a lo que yo estoy laborando, ¿no? Lo que aporta el empleador contribuye, entonces yo tengo derecho a una atención. Entonces, en la contribución, la idea de impuesto es que yo veo algo al menos más directo, ¿no? No tan directo del todo, pero un intermedio. Al menos sé que hay una posibilidad ahí que me va a favorecer. Yo puedo atenderme de salud. Yo puedo contratar a alguien de Sensico. Yo puedo contratar a alguien de Senati. ¿Correcto? Estoy pagando porque hay algo a mi favor, ¿no? Algo específico ahí, al menos que no es para todo el Perú, sino que es para solo para los que somos asegurados, solo para las empresas que contribuimos a Sensico, solo para las empresas industriales, por así decirlo, ¿no? O de construcción, ¿correcto? Solo para un grupo, no es a nivel nacional como el impuesto, que este impuesto puede llegar a todo el Perú, ¿no? En la contribución no, como que se forma una bolsa, sí, correcto, pero eso va a los que pagaron la contribución, ¿no? Entre ese grupo, si bien es cierto, de repente yo no tengo acceso a nada, pero yo estoy en ese grupo que pagué la contribución y como tal tengo acceso, ¿no? A esa contraprestación que me puede dar el Estado. Tasa. Es el tributo que se paga como consecuencia de la contraprestación de la prestación efectiva. En tasa ya el tema cambia totalmente, porque acá hay algo efectivo. Acá sí recibes algo efectivo. Acá sí, si yo pago es porque me das algo. Así de simple la tasa. Yo pago porque tú me das algo. Si no, no pago. Es individualizado. ¿Te das cuenta cómo se va poniendo el tema más específico? Impuesto, contribución y tasa. Aquí sí es individualizado. Yo pago, por ejemplo, los derechos arancelarios, yo pago los derechos de los registros públicos, ¿no? Yo pago para obtener una partida de nacimiento. Yo pago y me hace el papel, ¿correcto? Yo pago para mi trámite de licencia. Mi objetivo es obtener la licencia, ¿no? ¿Correcto? Yo pago para un arbitrio, ¿no? Tasas, arbitrios, claro. Entonces la municipalidad, yo pago para que recojan, digamos, mi desperdicio, mi basura, ¿no? Correcto. Pago para eso. Y se lo tienen que recoger, ¿no? Entonces, y hay algo más individualizado, ¿no? En el tema, ¿no? Entonces, esa es la idea de la tasa. Yo pago por algo que se tiene que concretar y sí, efectivamente tiene que darme el servicio que estoy pagando, sea arbitrio, sea derecho o sea licencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre impuestos, contribuciones y tasas, y obviamente los tres forman parte de los tributos. Claro, el tema no vamos a centrar nosotros en impuestos, porque es el tema más relevante, ¿no? Simplemente queríamos hacer esa pequeña aclaración. Ahora, el Estado, el Estado, eh, en su manifestación de riqueza, el Estado tiene, va a cobrar impuestos, como habíamos dicho, va a cobrar impuestos, y el Estado tiene que cobrar, pero claro, como va a cobrar, no se trata de cobrar a todo el mundo de manera, pues, de manera arbitraria, ¿no? Tiene que haber cierta manifestación de riqueza. Tiene que haber cierta manifestación de riqueza. ¿Y cómo ve el Estado quién tiene riqueza y quién no tiene? ¿No? Porque no se trata de cobrar generalmente los impuestos, que son los más altos, ¿no?
No se trata de cobrar impuestos a todo el Perú, no, pues tiene que haber una riqueza. El Estado dice, bueno, si tú tienes riqueza, entonces yo te cobro el impuesto. ¿No? Tienes que contribuir al funcionamiento del Estado. Entonces, tienes que contribuir al funcionamiento del Estado. ¿Y cómo veo tu riqueza? El Estado lo ve en 3 puntos. Tu riqueza puede estar en la renta, tu riqueza puede estar en el patrimonio, o tu riqueza puede estar en el consumo. ¿Correcto? Tu riqueza puede estar en la renta, tu riqueza puede estar en el patrimonio o en el consumo. ¿Cómo es tu riqueza en la renta? Tu riqueza en la renta. Para que obtengas riqueza en renta es porque tú haces alguna actividad, principalmente. Puede ser que tú hagas empresa y de eso obtienes renta, y de eso obtienes renta. Entonces, puede ser que yo haga empresa, y de esa empresa que tengo, obtengo ganancia, obtengo utilidad, obtengo renta, obtengo plusvalía, como le llamemos. Ah, tú has hecho empresa, has ganado, tienes que pagarme impuesto a la renta. Tú has hecho empresa, tienes riqueza. Esa riqueza lo veo en tu utilidad. Entonces, ayúdame a mí, Estado, con el impuesto a la renta. Tienes que tributar impuesto a la renta. ¿Dónde está tu riqueza? En la utilidad que has obtenido de tu empresa. En la renta, llamada también utilidad, plusvalía, ganancia. Entonces, ahí, por ejemplo, el Estado dice, ahí hay empresa, ahí hay renta, ahí hay una riqueza, veo que hay riqueza, entonces, que me contribuye a impuesto a la renta. Ahora, puede ser que usted no haga empresa, que usted trabaje, y producto de su trabajo, sea dependiente o independiente, genere también un ingreso, una renta. El Estado también se mete ahí y dice, bueno, ahí hay renta, producto ya no de una empresa, sino producto del trabajo. Que venga el impuesto de la renta y que se aplique a esa persona. ¿Correcto? Y hay una tercera forma de renta, que todo esto lo veremos más detallado, ¿no? Hay una tercera forma de renta que es la renta del capital. Esa persona alquila su casa, por ejemplo, y está ganando con ese alquiler, está obteniendo renta. Entonces, también que me pague impuesto a la renta. Entonces, el objetivo, como lo ves, tiene que haber ganancia, tiene que haber cierto eh, nivel de plusvalía, tiene que haber utilidad, ¿no? Y sobre eso viene el impuesto a la renta. Entonces, el Estado se da cuenta, tiene riqueza, pues, está obteniendo renta, que me pague impuesto a la renta, ¿no? Correcto. El otro punto es el patrimonio. De repente, vamos al patrimonio. De repente yo no trabajo, no tengo empresa y tampoco alquilo. Es decir, no tengo renta. No tengo empresa, no trabajo y tampoco alquilo. Ah, pero tienes una casa, ¿no? Una casa propia. Sí, tengo una casa propia, claro. No todo el Perú tiene una casa propia. No, ¿está bien? ¿Tienes un vehículo nuevo, propio? Sí, no todos tienen un vehículo nuevo, ¿no? Propio. Correcto. Ah, entonces veo que tienes riqueza en tu patrimonio. Tu riqueza, veo que tienes riqueza. De repente no tienes renta, al margen de que tengas o no tengas renta. Veo que sí tienes patrimonio. Entonces te vamos a grabar ese patrimonio. Ese patrimonio. ¿Correcto? Entonces, como tienes patrimonio, viene el impuesto predial y el impuesto vehicular. Te graba el patrimonio. Ahí no ven si ganaste o perdiste, no, no, no. Ahí simplemente lo que están grabando es el simple hecho de tener patrimonio, nada más. ¿Tienes casa? Ya, págame el predial. Claro, lo recauda la municipalidad en este caso, pues, ¿no? ¿Correcto? Claro. Tienes un departamento, tienes un terreno, ¿no? Un local comercial, págame el predial, ¿no? ¿Correcto? Porque tu riqueza está en tu patrimonio, ¿no? Así de simple. Y hay un tercero, que ya este es un poquito más, más genérico, ¿no? Que es, graba el consumo. La riqueza lo ve por el consumo. Si tú consumes más, si tú compras más, es porque tienes dinero. Y eso es riqueza.
Mientras más consumes, tienes más dinero. ¿Consumo en qué? Alimentos, ropa, cualquiera, ¿no? Alimentos, ropa, celulares, todo lo que puedas comprar, ¿no? Computadora, muebles, camas, sillas, mesas, tanto de comer como, o servicio de repente, ¿no? Servicios de belleza, servicios, por ejemplo, hasta educativos, servicios de marketing, cualquier servicio que usted use. Ah, consumo, claro. Está consumiendo bienes o servicios, tiene riqueza, ¿no? A más consumo, más riqueza, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Y es ahí donde entra el IGB. Por eso es que el IGB graba la mayoría de cosas, pues. Bienes y servicios. Tiene el IGB. ¿Por qué? Porque está grabando el consumo. Todo lo que consumimos, generalmente, casi todo, no todo, pero casi todo está grabado con IGB. Casi todo, ¿no? ¿Qué graba el IGB? El consumo. ¿No? El consumo, la adquisición de bienes. ¿Qué más graba el consumo? Bueno, el consumo también tiene el selectivo, ¿no? Que graba algunas formas de consumo, ya no graba todo, ¿eh? Graba algunas formas, el selectivo, ¿no? Y el alcabala también que graba consumo en la parte específica de inmuebles. Entonces te das cuenta que esa es la manifestación de riqueza y el Estado tiene impuestos específicos para grabar. Acá hemos visto los más principales nada más, ¿no? Vamos entrando ya a los principios tributarios y de ahí entraremos al impuesto a la renta, ¿no? Que es el primer impuesto que vamos a revisar brevemente, de ahí entramos, hoy día el IGB nos toca principalmente, ¿no? Hoy nos toca el IGB. Ya, persona jurídica, claro. Entonces, rápidamente vamos a ver el tema de principios, el tema de principios. Los principios, como su nombre indica, son postulados, pues, ¿no? De naturaleza axiológica, orientadores de la conducta humana, que es anterior a la norma positiva, ¿se entiende? Que el principio está antes de la ley, ¿no? Y sirve justamente para crear la ley, para aplicarla, para interpretarla, ¿no? Entonces, ahora, no quiere decir, pues de adelanto ya les digo, que no quiere decir que todos los principios deberían cumplirse, si bien es cierto, pero no quiere decir pues que todos se cumplan así, pues en nuestro país al 100%, se puede decir, ¿no? Entonces, a veces hay problemas, hay conflicto, que alguna norma no cumple determinado principio, ¿no? Claro, y ahí están los conflictos, ¿no? Entonces, los principios orientan al legislador para crear normas, orientan a la administración tributaria o a la SUNAT, en este caso, para absolución de casos concretos y sirven de garantía a los contribuyentes. El artículo 74 de la Constitución Política dice, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad y respeto fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter, efecto confiscatorio. Entonces, esto es lo que dice el artículo 74 de la Constitución. Entonces, el Estado ejerce su potestad. Claro, el Estado va a ejercer su potestad tributaria, ya lo hemos visto. Va a cobrar tributos. Pero al hacer esa potestad, los principios le dicen, hay que respetar los principios de reserva de ley. Y acá viene el primer punto. Una ley, los tributos se crean por ley. Ojo, los tributos se crean por ley. Entonces, por ahí comenzamos el primer tema. Si los tributos se crean por ley, y el tributo quiere decir, no es otra cosa, que hay dinero que va a salir de tu bolsillo para el Estado, ¿ya? ¿Correcto? ¿Quién puede sacarte el dinero, en otra palabra, del bolsillo? Así en términos simples. Solamente puede hacerlo la ley o norma con rango de ley. Nadie más. No puede hacer una norma inferior. La norma inferior puede desarrollar, puede explicar cómo se hace, cómo se paga, qué PDT, qué formulario, qué forma lo hacemos. Claro, pero quien puede, el único que puede establecer, el único que puede decir, a partir de hoy día hay un tributo, o el tributo sube, o el tributo baja, o el tributo, digamos, es aplicable a ti, es la ley. Nadie más, ¿no? O norma con rango de ley. Nadie más puede hacer eso. Todas las demás normas lo que van a hacer es reglamentar el tributo, ¿no? Poner especificaciones, explicar cómo se hace, pero no van a crear un tributo, no van a definir cómo se aplica el tributo. Eso está restringido a la ley. Igualdad. Igualdad no quiere decir que todos vamos a pagar lo mismo, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? Vamos a ver, aquí está explicado cada uno. Acá está. Principio de legalidad, primeramente. Vamos a explicar.
Ahí está reserva de ley y después está el de igualdad. Vamos a entrarnos mejor por acá. Principio de legalidad. No hay tributo sin ley, primeramente, ¿no? Todo tributo se crea por ley. Todos. Ahora, profesor, no pensemos que la ley es una sola, ¿no? Hay normas con rango de ley, pues, ¿no? Ley viene del Congreso. Si el Congreso le da facultades al Ejecutivo, es decreto legislativo, ¿no? Si no hay Congreso, ¿qué hacemos? Es decreto de urgencia, es decreto ley, si le da facultades es decreto ley, ¿no? Y los decretos de urgencia también tienen rango de ley, aunque no es para crear tributos, ¿no? Lo normal es que un tributo venga por ley. Eso es lo normal, ¿no? ¿Qué más? La reserva de ley quiere decir que la regulación propia, ¿no?, del tributo está en la ley. Es decir, cualquier modificación que se haga, no te olvides que el tributo tiene que tener una tasa, tiene que tener un sujeto activo, ¿no?, un sujeto pasivo, una tasa, o también llamada alícuota, tiene que tener también un hecho, el hecho generador, ¿no?, el hecho temporal, etcétera. Todas las características fundamentales del tributo también debe estar en una ley. Se reserva a la ley. Todas las características fundamentales del tributo están reservadas a la ley. A eso se refiere el principio de reserva de ley. Entonces, a la ley se le reserva lo que habíamos dicho. ¿Qué es lo que se va a grabar? Así como la ley crea el tributo, también la ley tiene que definir qué se graba. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado, generalmente. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. ¿Pero qué contribuyente, no? ¿En qué momento nace el tributo? ¿No? ¿En qué momento nace el tributo? ¿Cuando compras, cuando vendes, cuando alquilas, ¿no? ¿En qué espacio se aplica? ¿En todo el territorio peruano? ¿Sí? ¿En una parte nomás? Ahí está. Y aspecto mensurable. ¿Cuánto es la tasa? ¿Cuál es la base y cuánto es la tasa? Esto se reserva a la ley. En la ley debe estar hecho. ¿Y el reglamento para qué sirve? El reglamento ya sirve pues para definir o se puede decir desarrollar estos puntos, ¿no? El reglamento sirve en realidad para desarrollar estos puntos, para explicar un poquito más, ¿no? Pero la ley debería definir esto. Entonces tenemos los principios de legalidad, el tributo se crea por ley, no hay tributo sin ley, y reserva de ley que dice, ahora que ya lo creaste por ley, esto de aquí debería estar dentro de la ley. Deberías considerar todo esto. Claro, entonces el tributo se crea, también se modifica, se deroga o se exonera por ley. Todo es por ley, pero el equivalente a ley, decreto legislativo, decreto ley, en temas municipales, ordenanza municipal, ¿no?, para tasas y contribuciones. Principio segundo es el de igualdad. Trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Acá no quiere decir que todos vamos a pagar lo mismo. No, no quiere decir que todos pagan lo mismo. Una empresa no paga lo mismo porque una persona, ¿no? No es igual. Entonces, el principio de igualdad se refiere principalmente a un trato igual a los iguales, como dice, y a un trato desigual a los desiguales, ¿no? ¿Por qué ocurre la igualdad? A ver, si yo soy una empresa o una microempresa, yo soy igual a otra microempresa también. Entonces, si los dos deberíamos estar sujetos, ejemplo, o los dos podemos tener la posibilidad, porque uno también es la posibilidad de elegir, ¿no? Pero los dos debemos tener la misma opción de estar dentro de una misma categoría y dentro de un mismo régimen, porque somos empresas muy parecidas, casi los mismos trabajadores, el mismo número de trabajadores, los mismos ingresos, entonces podemos estar en el mismo régimen tributario. Claro, ¿por qué? Porque somos iguales, deben tratarnos iguales. Claro, pero yo no me puedo comparar con la empresa, pues, con la gran empresa, con la minera, pues, que tiene sede en otros países y que exporta minerales, ¿no? Entonces, no, con eso no soy igual. Entonces, trato igual a los iguales, ¿no? A eso se refiere. Si yo soy una empresa pequeña, igual si yo soy una empresa grande, ¿no? Debería tener un trato igual
a otra empresa de mi misma categoría, ¿no? Esa es la idea de igualdad, ¿no? O si yo soy una empresa pues ubicada en una zona altoandina y también hay otra empresa igual, y si hay beneficios, debería ser los beneficios para los dos, ¿no? Porque los dos estamos ubicados en la misma zona donde están dando los beneficios, ¿no? Y una empresa que está afuera, que está en Lima, no va a acceder a esos beneficios, ¿no? ¿Correcto? Es la idea, ¿no?, de igualdad. ¿Qué más tenemos? Equidad. Todas las personas e integrantes del Estado tienen el deber y obligación de aportar al Estado, ¿no? Asumiendo la obligación de contribuir por medio del tributo. Y esta carga debe ser equitativa, dice. Claro, yo contribuyo al Estado en función a mi capacidad, en función a mis ingresos. Así es. A eso se refiere la equidad. No confiscatoria es bastante conocido, este principio de no confiscatoriedad, bastante conocido, bastante discutido también, muchas veces. No confiscatoria. La tributación no puede hacer ilusoria la garantía de inviolabilidad de la propiedad. Los tributos no pueden absorber la parte sustancial de la renta o capital grabado. Ya. Entonces, ¿qué sucede con no confiscatoriedad? El tributo no puede ser confiscatorio, ¿no? El tributo no puede, digamos, quitarme mi propiedad en el extremo de absorber o dejarme, se puede decir, sin empresa o dejarme sin patrimonio. Es decir, el tributo, ¿eh? Estamos hablando del tributo. No estamos hablando de que dejé de pagar un tributo, que la deuda se volvió, bueno, es otra cosa, ¿no? Y la deuda puede crecer por interés, etc. Primeramente se hablaría del tributo. El tributo no puede ser confiscatorio. Es decir, si hay un tributo, se entendería que debe gravar la riqueza y debe gravar una parte de la ganancia, ¿no? Una parte de la ganancia que tengo, nada más. Eso es lo que debería grabar el tributo, ¿no? No puede ser un tributo que si yo creo una empresa y el tributo me absorbe todo mi capital de empresa y lleva a mi empresa a la quiebra por el mero hecho de tener el tributo, nada más. El que está llevando a la quiebra a mi empresa son un tributo o conjuntamente todos los tributos que tengo estoy grabado. Así a eso se refiere, ¿no?, confiscatoria. Es decir, mi empresa quiebra por el único efecto de los tributos, ¿no? Entonces ya se convierte el tributo en confiscatorio, pues. Puede ser, como digo, uno solo o la unión de todos los tributos que yo estoy pagando, ¿no? Esa es la idea. Entonces, de confiscatoriedad. Ahora, dentro de esto se discutió el ITAM, que hasta ahorita sigue siendo materia de discusión, que antes había el impuesto mínimo a la renta y antes de eso estaba el anticipo adicional del impuesto a la renta. El ITAM es un impuesto vigente, ¿no? Eh, que, que el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional, a diferencia de los anteriores, el mínimo de la renta y el anticipo adicional, que lo declaró pues inconstitucional por violación al principio de no confiscatoriedad. El ITAM, en realidad, ¿qué grava? Grava los activos netos. Es un impuesto temporal que grava los activos netos. Claro, es temporal y es tan temporal que ya va pues por los cuantos años el ITAM. Ya muchos años en Perú, ya no parece temporal, ya, ¿no? Ya vamos por los 15 años más o menos de ITAM, ¿no? Bueno, entonces, impuesto temporal a los activos netos. ¿Qué graba? Los activos netos. Entonces las empresas pues dieron el grito. ¿Cómo vas a grabar activos? Yo soy empresa, a mí tienes que grabarme ganancia, tienes que grabarme renta, utilidad. ¿Cómo me vas a grabar activos? Y entraron en una discusión. Tributo confiscatorio. ¿Por qué empresa? Los activos ya están grabados. Si fuera activo, ya está grabado con el predial, claro, los inmuebles. Claro, pues, no todos los activos, pues. Las máquinas, no está grabado con nada. Pero me estás grabando activo, me estás grabando capital. O sea que si yo tengo pérdida, igual tendría que pagar impuestos temporales activos netos. La respuesta es sí, claro. Lo que pasa es que aquí pues entró un poco el tema también, es como te digo, es un tema bastante discutible, lo que pasó con el ITAM, hasta el día de hoy discutible. Claro, ¿por qué? Porque si yo tengo pérdidas, ¿dónde está mi capacidad contributiva? Yo no he tenido renta. Entonces, no te olvides lo que vimos hace un momento. El Estado pues también lo ve por el lado de acá. ¿Qué me estás grabando? Si yo no tengo renta, yo de repente he perdido.
¿no? No te puedo pagar renta, sí, pero me pagas ITAN. Porque ITAN lo que está queriendo grabar es esto, el patrimonio. No tienes renta, sí, pero tienes máquinas, ¿no? Tienes vehículos, ¿no? ¿Sí? Tienes infraestructura. Allá, págame, pues. ¿Mm? Tienes activos. Claro, bastante discutible, porque empresas entienden que debería pagar solamente por renta. Bueno, pero el ITAN está vigente, ¿no? Pasó la valla de la constitucionalidad, ¿no? Ahí también entran pues otros temas, pues como sabes, ¿no? Otros temas entran por ahí cuando el Estado necesita financiamiento. Entonces, el ITAN es un tributo que está ahí al borde de la confiscatoriedad, pero lo han declarado constitucional, entonces no hay problema. No hay problema con el ITAN ahorita, legalmente al menos, ¿ya? Pero hay empresas que sí han tenido temas de confiscatoriedad, ¿no? Por ejemplo, la confiscatoriedad puede verse desde el punto de vista cuantitativo, cuando para pagarlo el contribuyente tiene que desprenderse de la parte sustancial de sus rentas o de su capital. Demasiado, dice. Juntando todos mis tributos llegan al 80%. Mucho, ¿no? Juntando todo, se refiere, ¿no? Y desde el punto de vista cualitativo, cuando el tributo ha sido creado en violación a otros principios de tributación, como el de legalidad, ¿no? Ya, por lo que hace perder su legitimidad. Entonces la conflictualidad está referida. Ahora, la conflictualidad no es fácil, ¿ya? De invocarlo, porque eso se invoca empresa por empresa. Es decir, si yo quiero invocar que el tributo es confiscatorio, tengo que invocarlo, en mi caso es confiscatorio, para mí es confiscatorio. Entonces yo tendré que demostrar, ¿no? Con la contabilidad, con los estados financieros, con las declaraciones juradas, cómo el tributo afecta financieramente la continuidad de mi empresa. Entonces, es caso por caso la confiscatoriedad. Yo invoco mi caso concreto y demuestro que para mí todos los tributos que sumados o uno solo es confiscatorio. Así es, para mí es confiscatorio. Si yo tengo que demostrar que para mí tal tributo o todos los tributos son confiscatorios, ¿no? Es caso por caso. No es tampoco tan simple invocar confiscatoriedad, ¿no? El principio de respeto a los derechos fundamentales. Ahora, aquí tenemos que si bien es cierto la tributación y la SUNAT siempre va a querer información, ¿no? Porque a mayor información, más posibilidad pues de fiscalizar mejor. Está el principio de la intimidad personal y familiar, ¿no? Hay temas que no se pueden, por más que sea SUNAT, hay temas que no se pueden, digamos, explicar, ¿no? O no se puede dar determinada información, ¿correcto? El secreto bancario, la inviolabilidad de domicilio, derecho a la libertad de residencia y de tránsito, libertad de asociación, derecho a la propiedad, al secreto de las comunicaciones, al debido proceso y a la motivación de resoluciones, por ejemplo. Entonces, son derechos fundamentales que la norma tributaria y la fiscalización y lo que se realice debe respetar, ¿no? Debe respetar. ¿Correcto? Seguimos. Principios no explícitos en la Constitución. En la Constitución no está explícito el principio de el deber de contribuir o solidaridad, que existe obviamente implícitamente. La capacidad contributiva también, y la seguridad jurídica. Son principios, seguridad jurídica se entiende una predictibilidad pues en los fallos, ¿no? Una predictibilidad en los fallos, ¿no? No puede ser que ante un mismo caso se resuelva en el primer caso, ¿no? Las autoridades administrativas y judiciales resuelvan A, en el mismo caso resuelvan B después, y en el mismo caso resuelvan C. No puede ser, no hay seguridad jurídica, no se sabe. Tiene que ciertos los fallos, tanto administrativos como judiciales, deberían estar hasta cierto punto alineados, ¿no? Debe haber seguridad jurídica. Entonces, principios no explícitos en la Constitución. Listo, la empresa, ¿no? Ahí entramos a la empresa. Ya. Entonces habíamos dicho qué es lo que graba el tributo, ¿no? Para ver el tributo, yo tengo que ver quién es el sujeto del tributo. ¿Quién va a pagar ese tributo? ¿Ya? ¿Qué va a grabar el tributo? ¿Qué está grabando? ¿La renta? ¿No? ¿La compra-venta? ¿El patrimonio? ¿Qué está grabando? ¿Quién va a pagar el tributo? ¿Qué está grabando? ¿En qué momento se paga el tributo? ¿En qué momento va a nacer ese tributo? ¿En qué momento se paga? Nace cuando se compra, nace
cuando efectivamente le entrego el bien, ¿no? Cuando le pago, cuando nace específicamente, ¿no? ¿Y dónde tiene que realizarse esa operación? ¿En Perú? ¿En cualquier parte del territorio peruano? ¿En alguna parte nada más? ¿En Amazonía? ¿No? ¿Zonas altoandinas? ¿Selva? ¿No? ¿En alguna parte? Ahí está. Entonces, si se cumplen los cuatro hipótesis de incidencia, yo soy el sujeto, yo he hecho la operación grabada, lo he hecho en el momento que la norma determina, ¿no? Y en el lugar donde la norma determina, ¿no? Entonces, hay un hecho imponible que origina el hecho de pagar el tributo. Y eso es lo que llamamos nacimiento de obligación tributaria. Que un sujeto pasivo debe pagar al sujeto activo. Que un contribuyente, una empresa, una persona debe pagar al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha configurado los cuatro elementos. Yo, porque puede ser que yo no sea el sujeto, ¿no? Puede ser otro, ¿no? Yo soy el sujeto obligado. He hecho la operación que la norma detalla, lo he hecho en el momento, ha nacido el momento específico en el cual debo pagar, en el cual nace la obligación, y en el lugar donde está grabándose el impuesto. Listo. Y ahí nace la obligación de pagar el impuesto, ¿no? Del sujeto pasivo al sujeto activo. ¿Qué es la obligación tributaria? Pues simplemente para redondear esta parte, es el vínculo entre el acreedor, que es el Estado, y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de una prestación tributaria, el cumplimiento del pago del tributo, siendo exigible coactivamente. ¿Y qué es nacimiento de la obligación tributaria? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, cuando se cumple todo, todos los supuestos de acá. Cuando se cumple todos los supuestos, van a ser, ¿no?, el impuesto. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la empresa. A ver, antes de eso, si hay alguna pregunta, a ver, pueden activar su micro y si hay alguna pregunta para efectos de absolverlo, ¿no? Ya, si hubiera preguntas, ahí estamos con micros activados, ¿no? No hay problema, en todo caso. Sí, Henry, buenos días. Buen día, buen día. Sí, hablando sobre la manifestación de riqueza, es un punto de vista mío, bajo el análisis que yo hago. Ya, Pienso que tanto el impuesto al patrimonio sí, como al consumo tiene un efecto confiscatorio, porque de dónde proviene el patrimonio y el consumo es de la riqueza que ya generaste, sea por renta. ganancia de capital, Ya. claro, por la renta, o sea, Ujú, todo viene de ahí. O sea, ujú, yo me compro un carro ujú, por la renta que obtengo de mi trabajo o de la ganancia de capital por los intereses o las regalías, ¿no? O sea, ujú. de ahí proviene, o sea, y ya está grabado en esa fuente, Ya en se la habría renta, pagado, ¿no? Ya se habría ya pagado se pagó. así. Entonces, que me vuelvan a grabar sobre algo que ya está grabado, o sea, y el consumo es lo mismo, ¿no? Claro, O sea, para consumir tengo que tener de dónde salió el dinero. la renta, y eso ya se grabó, ya se pagó, entonces yo Así creo es. que hay un doble cargo ahí que no, desde el punto de vista teórico, Claro, está correcto. mal enfocado, ¿no? O Sí, sea, así la es. manifestación. Claro, Bueno, podríamos, totalmente de acuerdo, ¿no? Podríamos decir que el Estado está grabando doble, porque está grabando doble, porque si ya, de dónde compro mi casa, que es patrimonio? Es ujú, porque he obtenido algún tipo de renta, ¿no? Claro, si ya pagué claro, impuesto a la renta, es porque he trabajado, ¿no? O porque tengo una empresa, ¿no? O porque de repente, pues, genero algún tipo de ganancia de alquiler, etcétera. La forma es que ya tuve renta y con esa renta estoy pagando mi patrimonio. ujú, Entonces,
Entonces, estoy comprando mi casa o mi carro, ¿no? Ya pagué renta, ¿correcto? Ya pagué renta. O puede ser que con esa renta que obtuve, ¿no? No quiero comprar nada, pero sí quiero darme pues la buena vida, por ejemplo, ¿no? Quiero salir de viaje, pues quiero ir a consumir a restaurantes X, ¿no? Por ejemplo, es el caso, ¿no? Y como ahí, pues, ¿no? O en todo caso, pues compro determinada ropa, comidas, ¿no? Servicios de manera general. Entonces, y estoy consumiendo. Entonces, si ya pagué impuesto acá, ¿no? ¿Por qué volvería o tendría que volver a pagar acá? ¿No? Claro. Si bien es cierto, sí, es el Estado que aplica, el Estado peruano aplica de esa forma, ¿no? Bueno, otros estados también, ¿no? No es el peruano solamente, aplican consumo. Claro, lo que pasa aquí, si bien es cierto, sí habría doble impuesto, ¿no? Habría doble impuesto, pero en diferentes formas, se puede decir, en diferentes formas. Aquí grabando renta, aquí grabando patrimonio, aquí grabando consumo, ¿sí? Claro, como yo tengo mi sueldo, ya pagué impuesto a la renta de mi sueldo, ¿no? Ya pagué. Ujú. Ahora pues uso ese dinero para comer, se puede decir, ¿no? Consumo, ¿no? Y me graban el IGB, ¿no? Y por ahí termino pagando el IGB. Entonces pago doble. Sí, correcto. Es impuesto más otro impuesto más. Finalmente Claro. terminamos de esa forma, ¿sí? Es impuesto más otro impuesto más. ¿Sí? Doble impuesto. Uno por renta y otro por consumo, ¿sí? Doble, ¿sí? Doble. Claro, ahora yo como empresa podría alegar que si tengo muchos impuestos, que sumados estos pueden ser confiscatorios, sí, podría alegar. Tendría que ver el efecto total de todos los tributos, acá hay solamente algunos, pues, ¿no? El efecto de todos, a ver, sumados en porcentajes netos, ¿no? ¿Cuál es el efecto final, ¿no? Porque yo, el impuesto de renta podría decirme ya 29,5 ya, pero de repente eso es de renta, pero si yo agrego los otros tributos que estoy pagando, puedo llegar a un más del 50%, un 60, 70%, entonces ya el tema se puede volver en conjunto confiscatorio, ¿no? Claro, en conjunto se puede volver un sistema confiscatorio. Sí, puede darse el caso y claro, puede ser que el conjunto de tributos se vuelva confiscatorio para una persona inclusive o para una empresa, ¿no? Claro. Hace un momento, por ejemplo, escuchaba, no, me preguntaba, ayer, eh, ahora que vamos a sacar el dinero de las AFP, decían, ¿hay que pagar impuestos de eso? No, pues obviamente que no, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es tu plata, es tu sueldo. Tu sueldo ya tributó impuestos de renta en el momento que trabajaste, ¿no? Cuando tu sueldo, todo tu sueldo, porque impuesto a la renta en remuneración se va al sueldo bruto, graba el sueldo bruto, ¿no? Correcto. Graba el sueldo bruto menos, claro, hay descuentos que se hacen, pero en realidad el impuesto de la renta está grabando el sueldo bruto, ¿no? El cálculo, se hace sobre el sueldo bruto. Entonces ya todo el sueldo se sometió a impuesto de renta. Puede ser que se pagó en ese momento, puede ser que no se pagó, pero en su momento ya se hizo el cálculo, el análisis tributario de impuesto de renta, de todo el sueldo. Y lo que ha pasado simplemente es que una parte de ese sueldo, que ya se sometió el total, no te olvides, se sometió al impuesto de renta, el total se sometió, una parte se fue a la FPI o a la ONP. Entonces no tiene sentido que cuando a mí me paguen una jubilación o cuando a mí yo retire dinero de ONP o de AFP, ¿no? Me cobre algún impuesto, no, pues, porque ya todo mi sueldo en su momento, cuando ganaba mi remuneración, se sometió a impuesto a la renta. Ya no van a pagar nadie nada, pues, ¿no? ¿No? Solamente para aclarar ese tema. Ya, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver el tema de empresa. Entramos a ver empresa. Entramos a ver empresa. La empresa, antes eso, persona natural, persona jurídica, ¿no? Diferenciar. Una persona natural, para hacerlo más sencillo, una persona natural es una persona a pie, ¿no? Como nosotros, que somos personas naturales, ¿no? Juan, Pedro, María, Carlos, ¿no? Juana, personas naturales, ¿no? Y una persona jurídica, obviamente que ya viene, pues, que la norma ha creado a la persona jurídica y le ha dado esa categoría de persona jurídica. Por lo general, una persona jurídica es una unión de dos o más personas que deciden crear una entidad jurídica, ¿no? Una sociedad, por ejemplo. Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Vamos a ver.
Entonces vamos a imaginar que aquí sea una persona y aquí es la reunión de más de uno, pero hay excepciones. Ahora, vamos a pensar, si nosotros decidimos crear empresa, obviamente, y pagar impuestos como corresponde, ¿no? Podemos hacerlo de manera individual o de manera agrupada, ¿no? De manera individual quiere decir que yo solo decido crear la empresa, solo, no quiero unirme con nadie, ¿correcto? Y la otra opción, que seamos dos o más personas que decidimos crear, hacer la empresa. Puede ser uno solo, o puede ser dos o más. Dos o más ya, pues no hay límite, ¿no? Claro, salvo algunas sociedades que tienen límite de 20, ¿no? Pero ya dos o más, tres, cuatro. Entonces, uno solo o dos o más. Estamos hablando ya de empresa. Entonces, si decimos crear empresa, uno solo, tenemos una persona natural con negocio. La primera forma, persona natural con negocio. Es una persona natural, sí, como cualquiera de nosotros, que decide crear empresa, claro, pero que no desea, pues, la ley no lo obliga, obviamente, a inscribirse en SUNAT, o sea que no va a ser una minuta con abogado, no va a ser una escritura con notario, y tampoco va a llegar a la SUNAT, a los registros públicos. No está obligado a eso, no le corresponde hacer eso. Pero sí va a crear una empresa, sí va a crear un negocio. La norma le llama persona natural con negocio. Es la forma más simple de hacer empresa. Una persona natural, DNI, ¿no? Se acerca a la SUNAT, bueno, ahora lo puede hacer por internet, ¿no? Por esta etapa, ¿no? Lo puede hacer por internet. Ahora, se acerca a la SUNAT y DNI, recibo de luz, agua y teléfono y crea la empresa. Punto. Y así se han creado, entiendo, muchas de los negocios cercanos que tenemos depende de nuestras casas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, panaderías, ¿no? Que se han creado así, ¿no? Salones de belleza, ¿no? Bodegas, boticas, de repente hay por ahí veterinarios, etcétera, ¿no? Así, que están creados de esta ferretería, ¿no? Lavanderías, que están creados como persona natural con negocio. Una sola persona decidió, decidió crear, hacer negocio, ¿no? Una sola persona decidió hacer negocio y simplemente fue a la ciudad, sacó RUT y comenzó el negocio. Esa es una primera forma, la más básica, la más fácil, por así decirlo, de hacer empresa. La segunda forma, de manera individual, uno solo, sin unirme con nadie, es yo solo decido hacer una empresa individual, por eso se llama el nombre, individual de responsabilidad limitada. Individual. Individual. De responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, la llamada EIRL. Ahí tenemos la IRL, pero aquí ocurre algo. Es uno solo, si bien es cierto es uno solo, pero la norma le da la categoría de persona jurídica, ¿no? Haciendo una excepción, se puede decir, le da la categoría de persona jurídica. Y esto lo hace, ¿por qué? Porque esta IRL sí tiene que cumplir el procedimiento de abogado, notario, registros públicos. Sí lo debe cumplir, ¿no? Sí lo cumple. Y también inscripción en SUNAT, ¿no? Entonces, la segunda forma, EIRL. La segunda forma, EIRL, ¿no? Yo solo, no quiero unirme con nadie, entonces quiero hacer una empresa, pero lo voy a hacer como IRL, empresa individual de responsabilidad limitada, IRL. La norma me da la categoría de persona jurídica, pero tengo que cumplir con minuta, escritura, SUNAT y también inscripción en SUNAT. Hasta ahí acabaron yo solo. Ahora yo quiero agruparme. Ya no quiero hacer solo la empresa. Yo quiero agruparme, dos o más. Agruparse hay que ver bien, ¿ya? Con quién me agrupo, primeramente, ¿no? Porque generalmente las sociedades a veces van bien y a veces no terminan tan bien, ¿no? Hay casos una vez se reunieron pues cuatro profesores, dijeron vamos a hacer un colegio, el colegio funcionó un año, 2 años, y al final todos se discutieron, y ese colegio acabó, de un colegio, acabó en cuatro colegios, ¿no? Al final cada uno se fue a hacer su colegio en su casa, ¿no? Así acaba, ¿no? La sociedad, ¿no? Es decir,
Las sociedades que a veces no se constituyen adecuadamente o no hay la suficiente comunicación, confianza, ¿no? Conocimiento de negocio, tienden pues a tener conflictos. Tienden a tener conflictos. Entonces, dos o más personas. La forma más conocida es la sociedad anónima, pues, obviamente, la sociedad anónima, ¿no? Una persona jurídica, sociedad anónima, y eh, minuta, escritura y registros públicos. Y también SUNAT, obviamente, la sociedad anónima. Claro, la sociedad anónima internamente tiene la sociedad anónima abierta y cerrada, pues, internamente, ¿no? Después tenemos la persona jurídica. Dos o más personas, sociedad comercial de responsabilidad limitada, también llamada la SRL, ¿no? La SRL. También, sí, inscripción en registros públicos y en SUNAT. Y tenemos otras sociedades que ya prácticamente han quedado un poquito ya de poco uso, la sociedad colectiva, en comandita y la sociedad civil, que también deberían cumplir el procedimiento. Entonces, el tema aquí, ahora, si queremos enfocarlo esto a impuestos, que es lo que nos importa, ¿quién paga más y quién paga menos? Bueno, así a simple vista todos pagarían lo mismo, ¿ya? Es decir, si todos deciden hacer empresa, es decir, la diferencia, en principio, de impuestos no está en la forma de constitución, ahí no está, ¿no? La diferencia sería muy mínima si queremos hablar, pero no hay una forma, no hay que a este paga más, el otro paga menos, porque si no, si fuera así, todos nos ponemos a crear un tipo de empresa único, pues, y lo demás no habría, ¿no? No, no es así, no es. Todos pagan lo mismo. O no se analiza, mejor dicho, no se analiza eso en función al tipo de empresa que has creado. Esto no influye en el impuesto. Esto no influye. Lo que va a influir es, uno, la categoría de renta y dos, el régimen que estoy. Es decir, aquí no es que la IRL paga más que la sociedad anónima, no es así. O que la SRL paga menos que la sociedad anónima, no. Eso no hay. No existe eso. Me estoy refiriendo a impuesto a la renta, me estoy refiriendo a IGB, que son los impuestos más principales que hay en Perú. Impuesto a la renta y IGB no tienen nada que ver con eso. Puedes crear cualquiera. Ahora, es decir, en realidad, la forma de crear o no está más enfocada a otros temas que ahorita vamos a ver, que lo tienes que tener en cuenta. Pero no es que uno paga 10% y el otro va a pagar, pues, uno paga que aquí se paga pues 5% o 15% y acá se paga pues 20%, ¿no? Si fuera así, pues todos nos ponemos a crear sociedades anónimas, pues. O dejamos de crear sociedades anónimas y nos ponemos a crear IRL. No es así. Por ahí no va la cosa, ¿no? No te olvides que esta clasificación no es tributaria, esta clasificación viene de normas societarias principalmente, ¿no? Y normas de carácter de sociedades. Es decir, la clasificación no ha hecho la norma tributaria. La norma tributaria no grava más a una IRL o menos a una sociedad anónima. Graba no por el tipo de empresa, sino graba por la categoría y el régimen, ¿no? Que está, ¿ya? Entonces, no tiene nada que ver esto de acá, nada que ver aquí. Pero sí es importante saber qué sociedad voy a crear para otros aspectos. Por ejemplo, y uno de los aspectos es la responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios. ¿Por qué? Porque una persona natural con negocio, que es la primera y es la más peligrosa, se puede decir de todo, si es que no se maneja bien, si es que no se maneja bien, esta de acá, ¿no? La primera, esa de ahí, si bien es cierto, es la más fácil de crear, ¿no? Porque no tiene que ir acá, pues, no tiene que ir a minuta, ¿no? Nada de esto. Solamente a la SUNAT y se inscribe y comienza a operar, ¿no? Pero podría ser también la más peligrosa si es que no se maneja bien. Si es que no se maneja bien el tema. ¿A qué me refiero? A que la persona natural por negocio tiene responsabilidad ilimitada. Tiene responsabilidad ilimitada. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que si es que hubiera un tema de deudas, en este caso, como estamos en tributación, deudas tributarias, ¿no? Deudas tributarias, la deuda, ¿no? Persigue a la persona. Es decir, aquí, en el primer tema, lamentablemente no va a haber una distinción propiamente para la SUNAT entre la persona y la empresa.
Es decir, aquí el único contribuyente es Juan, es Pedro, es María, ¿no? Ese es el contribuyente. Entonces, SUNAT le va a cobrar a Juan, a Pedro y a María. Le va a cobrar a esa persona. ¿Quién me debe? Juan, Pedro, María. Lo que quiero decir es que no va a haber una distinción entre, vamos a ver si aquí nos ayuda esto, ya, correcto, ahí estamos. Entonces, en el caso no hay una distinción, ¿no? Es decir, puede ser Juan, vamos a imaginar Juan, aquí está Juan, tenía su casa, Juan tenía su casa, ¿no? ¿Qué más tenía? Tenía su vehículo, ¿no? Un auto, vamos a poner un auto, un automóvil. ¿Qué más tenía Juan? Tenía pues mueble, bueno, su computadora, ¿no? Todo, otros más, ¿ya? Entonces, Juan decidió crear una persona natural con negocio. Persona natural con negocio, ¿no? ¿Quién es el contribuyente? Juan, pues, con un negocio. Y Juan, para crear la empresa, digamos, aportó su computadora, vamos a imaginar, nada más. Ejemplo que pueden ver, ¿no? Un ejemplo. Su computadora lo puso al negocio. O de repente puso un poco de dinero también, pues. Entonces, normal, comenzó el negocio, vamos a imaginar, ¿no? Comenzó el negocio, le fue bien, ¿no? Pasó un tiempo y lamentablemente el negocio no le fue bien y viene la SUNAT, ¿no? Y genera deudas tributarias y SUNAT viene y le quiere cobrar los impuestos, ¿no? Y la SUNAT dice, bueno, vamos a cobrar a Juan. Entonces la SUNAT dice, bueno, acá en el negocio hay una computadora, sí, pero de repente también hay cierto dinero en el negocio, ¿no? Ahí tiene otros activos, ¿no? Muebles, etcétera, que ha comprado, ¿no? Mobiliarios, ¿no? Otras cosas más. SUNAT, claro, como Juan es el que debe, SUNAT puede cobrar acá, en principio, y acá viene el problema, que SUNAT puede cobrar acá, aquí, acá, a todo esto. Ah, pero Juan dirá, pues mi casa no tiene que ver con el negocio. No, no, es que el negocio es uno solo, como dice SUNAT. Acá no puedes separar, no hay separación, todo esto es uno solo, te va a decir. Todo eso es uno solo. Entonces, quien me debe es Juan, y acá no veo a nadie más de Juan. Juan tiene una casa, entonces Juan que me pague con la casa, ¿no? Yo no veo dos personas, va a decir SUNAT. Acá yo veo uno solo, que es Juan. Juan tiene un auto, entonces con ese auto me puedo cobrar, ¿no? Con esa casa me puedo cobrar también la deuda, ¿no? No hay una separación entre Juan y el negocio. Contablemente hay una separación, claro que sí, contablemente hay una separación, pero a nivel de responsabilidad no. Contablemente sí hay una separación, porque contablemente lo que está en la contabilidad del negocio es esto. Claro, en la contabilidad del negocio solamente estará eso, pero si hay deudas, la responsabilidad alcanza. ¿Quién es el deudor? Juan. No hay más que Juan aquí. Y este es el problema de este tipo. Si no se maneja bien el tema, va a llegar a que Juan debe. Y si Juan no paga tributos, ¿qué va a pasar? Es una puede dictar medidas de embargo, ¿no? Contra la propiedad personal o el patrimonio personal de Juan. Porque el único responsable es Juan, no te olvides. No hay otro responsable acá. No hay a quien echar la culpa, ¿no? Él es el único. Entonces, si bien es cierto, la forma más fácil de hacer empresa, pero tiene riesgo cuando no es llevado adecuadamente o generan deudas que no se pueden pagar. Entonces, Juan, ¿qué pasa? SUNAT le cobra y si Juan no le paga, le embarga. Y si todo esto no alcanza para cobrar la deuda, ya entramos en problemas más grandes, ¿no? Porque SUNAT lo va a llevar a Infocor, ¿no? Y lo va a tener pendiente. Juan, me debes, me he cobrado todo hasta donde podía y me sigues debiendo 100.000. Y SUNAT no va a renunciar a esta deuda, ¿no? No lo va a dejar tranquilo, no lo va a dejar tranquilo, Juan. Si Juan mañana comienza a trabajar en otra empresa, deja de lado su negocio porque quebró y comienza a ser un trabajador así independiente, SUNAT posiblemente vaya e intente cobrar sobre los honorarios. Si es que Juan decide ser trabajador dependiente, ya deja su negocio dependiente, SUNAT intentará ir contra las remuneraciones, ¿no? Cualquier dinero que obtenga Juan de cualquier fuente de renta, SUNAT estará esperando para cobrar lo que falta. Entonces, y aparte de estar en Infogor, ¿no? Entonces, y esto va creciendo. Entonces, hay personas que han caído lamentablemente en esta situación y actualmente, pues ya prácticamente no puedo hacer nada, me dice. No puedo hacer empresa, no, no puede.
No puedo trabajar. Bueno, puedes trabajar, pero sabes que Sunat se va a llevar parte de tu sueldo, ¿no? Honorario, bueno, puede pasar lo mismo también, ¿no? Claro. No puedo comprar una casa, no, no puedo. Además que crédito, financiamiento, no te van a dar, ¿no? ¿Puedo comprar mi carro y hacer taxi? Bueno, no, no, porque puede hacer taxi, pero si compras el carro, lo más probable es que Sunat, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces ya queda una persona pues prácticamente que tiene que hacer pues negocio a través de otros, ya trabajar con terceros prácticamente, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es lo que ocurre cuando estamos frente a ese tipo de persona natural con negocio que no se lleva adecuadamente, ¿no? Que no se lleva adecuadamente. Muy bien. Entonces, esa es la primera que estamos hablando, persona natural con negocio. ¿Y por qué? Porque su responsabilidad es ilimitada, alcanza a todo, a la persona, todo. Después tenemos la IRL, que es bastante usada cuando yo no quiero unirme con nadie. Si usted no quiere unirse con nadie, quiere hacer su empresa solo, ¿no? Recomendación, IRL. Ah, no confía en nadie. Ah, bueno, la IRL. No confía en nadie. IRL. Empresa individual de responsabilidad limitada. Ah, ah. Su nombre lo dice, responsabilidad limitada. Ah, ya. Entonces la responsabilidad está limitado a lo que tiene en la empresa, en el negocio. Igual cumple el trámite y se inscriben en el RUB SUNAT. Entonces, si queremos ver la IRL aquí, claro, si esto hubiera sido una IRL, ¿no? Entonces SUNAT no puede ir, pues, si fuera IRL no puede hacer esto. Esto no puede hacer. Solamente SUNAT podrá cobrar al negocio, nada más. Si fuera IRL, solamente se puede cobrar acá. Va a ir contra lo que fuera el negocio, ¿no? Solamente SUNAT puede cobrar aquí. Nada más. Ahora que puede llegar a Juan, que sí, pero eso ya es un camino diferente. ¿Ya? Que sí podría llegar a Juan en algún tipo, que le podrían cobrar, pero no es que SUNAT va a ir de frente, como es el primer caso, va a ir a cobrar directo a Juan. De que podría llegar a cobrar a Juan, podría. Hay posibilidad remota, podría decirme así, es una posibilidad remota de que cobre Juan, sí, ¿no? Pero en principio eso se va a terminar acá. En el 95% de casos, SUNAT cobra acá. Y en una minoría de casos, SUNAT se atreve, pues, irse a cobrar por acá. Pero es muy difícil también para SUNAT esto. ¿Por qué? Porque aquí Juan ya separó las cosas. Ya no es Juan con negocio. Aquí lo que Juan ha hecho es una EIRL. Entonces ya el tema se llama, por ejemplo, aquí creó Juan creó la empresa ABC IRL, por ejemplo. Entonces son dos contribuyentes. Acá sí lo separó, ya no hay uno solo. Juan puede tener un RUC como persona. IRL tiene otro RUC. Son dos contribuyentes separados. ¿Quién le debe a la SUNAT? ABC IRL. Juan no debe nada. El que le debe es ABC e IRL. Ese le debe. Ese que tiene un RUC, ¿no? Que tiene una forma de constitución, ese le debe a la SUNAT. Juan no le debe. Cuando escuchamos noticias, no escuchamos Telefónica le debe a la SUNAT. ¿Acaso dicen el accionista tal, fulanito, le debe a la SUNAT? No dicen, ¿no? No dicen. Pues. Telefónica le debe a la SUNAT. No dice el accionista de Telefónica, Juan Pérez, es el que le debe a la SUNAT. No, jamás. ¿No? Eso nunca dicen ni dirán. ¿No? Igual ocurre acá. ABC y IRL es el que le debe a la SUNAT. No Juan. Juan no debe nada a la SUNAT. Si SUNAT intenta, cosa que ya de por sí es difícil, cobrar a Juan, el caso no es fácil. Uno, porque acá hay un contribuyente y acá hay otro. Si quiero ir a cobrar a Juan, aquí hubo un procedimiento de fiscalización de cobranza contra ABC. Si quieres cobrar o imputar a Juan, tendrás que abrirle otro procedimiento, que de por sí ya estamos en dos procedimientos. Así como ABC tiene derecho a la defensa, Juan, que es otro, también tiene derecho a la defensa. Entonces son dos procedimientos abiertos para SUNAT. Ese es el primer punto. Y dos, tendrá que la SUNAT demostrar, Juan tiene que defenderse aquí, porque Juan no ha hecho nada, no debe nada en principio. SUNAT tendrá que demostrar, imputar a Juan cuál ha sido su participación en esa empresa para efectos de que esa empresa deje de pagar impuestos. Juan actuó con dolo,
actuó con negligencia, con abuso de facultades, siempre y cuando tenía algún cargo en la IRL, ¿no? Cosa que no es tan simple de probar para la SUNAT, ¿ya? Ahora que SUNAT lo hace a veces, pero por molestar lo hace, pues, ¿no? A todos, ¿no? En bloque, pero eso es para defenderse tranquilamente. Es decir, Juan tendrá que demostrar que actuó con dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿no? Y que Juan ocupaba el cargo de gerencia aquí. Todo eso tendrá que demostrarse. Y aparte es abrir el procedimiento a Juan, y Juan se va a defender. No es que SUNAT va a ir a cobrar, ¿no? Y es todo un tema. Entonces no es simple. Lo más probable es que SUNAT se quede, si no hay evidencia de eso. Dice, Juan, ¿por qué quebró la empresa? ¿Por qué no se pagó tributo? Ah, porque vino una competencia fuerte pues, de China con productos chinos y ya pues la verdad que no pudimos vender y nos endeudamos con todo el mundo. ¿Ya? ¿Mm? ¿Dónde está ahí el dolo de Juan? ¿Dónde está el abuso de facultades de Juan? ¿Mm? ¿No? Entonces no es tan simple, ¿no? Irse a cobrar a Juan. Bueno, por eso la IRL, si quiero hacerlo solo, es mejor que una persona natural con negocios. Pero claro, la IRL a veces no lo quieren hacer porque cuesta, bueno, no cuesta mucho, pues cuesta lo que te vale una constitución de empresa, ¿no? Lo que te vale una constitución de empresa, pues, ¿no? Obviamente pues, será entre 500 y 1000 soles, pues, ¿no? Dependiendo dónde lo hagas, ¿no? En qué lugar, ¿no? Cuánto es tu capital, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la IRL, solo. Y pasamos al grupo de dos o más. Y ahí está como primero la sociedad anónima. ¿Por qué se llama anónima? ¿Mm? ¿Por qué se llama anónimo? Anónimo. Anónimo te da una idea que yo no sé, ¿no? ¿Qué hay atrás, ¿no? Anónimo, no conozco quién es. Por ahí viene la historia, ¿no? De la sociedad anónima, ¿no? En el nombre, al menos en el nombre, la idea viene que justamente es anónima porque yo no sé quién es accionista de esa empresa, quién está atrás de esa empresa. Ah, yo no sé, ¿no? Por eso es anónimo. Porque lo que pasa es que la sociedad anónima nace con la idea que atrás la sociedad anónima está conformada por accionistas. Los accionistas son los que tienen acciones. Y las acciones se negocian, se pueden vender acciones. Y la idea de la sociedad anónima es que sus acciones pues se venden sin ningún tipo de limitación. Es decir, yo puedo vender acciones, mañana te vendo a ti, pasado tú le vendes al otro, y así, ¿no? Y al final, en un momento determinado, el público no va a saber quién es accionista, porque esas acciones se pueden vender a diario, y si hablamos de la bolsa, peor, pues, ¿no? Es decir, yo cómo sé quién es accionista de una empresa que cotiza en bolsa al día de hoy, ¿no? Yo podría saber los accionistas que hay información, pero la información está de repente a diciembre del año pasado. Pero al día de hoy, ¿no? ¿No? Al día de hoy, no, difícil, claro. Yo puedo saber quién fueron los accionistas cuando se creó la empresa, claro. Pero al día de hoy, no, pues. Y es más, hoy día en la mañana vendieron acciones de repente, ¿no? Entonces yo no sé quién. Esa es la idea de la sociedad anónima, por eso lleva el nombre, ¿no? Sociedad anónima. Porque la idea es que esas acciones que hay atrás se pueden negociar libremente y a la final después uno conoce más la empresa que al accionista, ¿no? Así es. Es la idea que hay atrás, por eso lleva ese nombre, ¿no? Pero de ahí pues es una sociedad bastante usada en Perú. ¿Por qué lo usan bastante la sociedad anónima? Porque justamente es flexible en el tema de acciones, ¿no? En el tema de socios. Es una sociedad más, se puede decir, más más comercial, ¿no? Más que se juntaron en personas inversionistas, digámoslo así. En la sociedad anónima lo que se junta son gente dedicada a hacer negocio, donde lo que los une, estamos en la teoría, lo que los une a esas personas que se juntan es el ánimo de hacer negocio, de hacer empresa, ¿no? Es decir, la unión está en el capital. Yo aporto tanto, tú aportas tanto, ya. Por eso las sociedades anónimas son grandes. La mayoría de empresas grandes son sociedades anónimas, porque lo que se juntan son capitales, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con la sociedad comercial de responsabilidad limitada? La diferencia básica es que, si bien cierta en la sociedad anónima hay más facilidad de transferir acciones, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada es un poquito más complicado transferir participaciones, ¿no? Ah, quiero vender, quieres salirte de la empresa, quiero vender. Ah, no, espérate un ratito, pues no es así las cosas, ¿no? Hay que hacer una reunión, hay que convocar a los demás participacionistas, primero hay que ofrecer a ellos
Y si ninguno de ellos quiere comprar en un mes, después tú vendes. No es tan fácil salir de acá, ¿no? Esa es la sociedad comercial de empresa. ¿Por qué? Porque la diferencia es que si la sociedad anónima está configurada conceptualmente como una sociedad de capitales, donde nos unimos por el capital, en base a los capitales que tenemos, por eso somos empresas grandes, la sociedad comercial y la sociedad limitada se unieron no por el capital, se unieron por las personas. Teóricamente lo que unió una sociedad comercial de responsabilidad limitada no es el capital, es la persona. Mi amigo, mi vecino, mi familia, ¿no? Esos apuntan a ser sociedad comercial de responsabilidad limitada. Por eso cuando te quieres ir, te dicen, espérate, pues un gatito, no es así la cosa. Hay que reunirnos, hay que ver si alguien quiere comprar lo tuyo. Ya, listo, suficiente. Porque eso ya es más societario, ¿no? Ahora, entrando a la parte de impuestos o de responsabilidad de impuestos, tanto la sociedad anónima como la sociedad comercial de responsabilidad limitada tienen, como su nombre indica aquí, limitada, ¿no? Tienen responsabilidad limitada. Por eso es que hay también bastante de estas empresas. Y la responsabilidad limitada quiere decir que está simplemente, igual que la IRL, alcanza solamente a lo que es el patrimonio de la empresa y no al patrimonio personal de los accionistas o participacionistas, ¿no? Solamente alcanza lo que hay en la empresa y no al patrimonio personal, ¿no? Igual a lo que vimos acá, idéntico a lo que vimos acá en la IRL. La SUNAT puede irse contra, sí, puede irse, tendrá que demostrar, ¿no? Tendrá que demostrar muchas cosas, es complicado. Entonces, esa es la idea principal. Ahora hay otros tipos de sociedades que en realidad ya no corresponde ya explicarlo. Colectivas en comandita y civil, que ya ni lo escuchamos en el medio, ¿no? Ahí de todas maneras dejamos algunas indicaciones, ¿no? Colectiva nadie crea porque es ilimitada, pues, ¿no? Obviamente. Entonces nadie quiere crear una sociedad de responsabilidad ilimitada, ¿no? Ni hablar. Ahí nomás, dice, ¿no? Suficiente, mejor me creo una sociedad anónima, ¿no? Bueno, ahora, ahora. Le decía que las sociedades, en lo que es, por ejemplo, los negocios, estamos hablando de empresas, no van a tributar en función a que yo soy sociedad anónima, pago más, yo soy RL, pago menos, ¿no? Yo soy SRL, pago más, ¿no? No es así. Todas las empresas están dentro de lo que llamamos la renta de tercera categoría, en impuesto a la renta. Sobre eso vamos a volver más adelante, ¿eh? Es un pantallazo inicial nomás de impuesto a la renta. El impuesto a la renta, inicialmente, se divide en 5 categorías. Y podríamos decir una más, ¿ya? 5 categorías, ¿ya? El impuesto a la renta se divide en 5 categorías, donde la renta de empresa está acá, en la tercera categoría, la renta de empresa. La renta de primera categoría solamente está dirigido para una persona natural. Ya sabes lo que es una persona natural, por eso vimos hace un momento que es persona natural, ¿no? Una persona natural puede generar renta de primera categoría si es que se dedica a la actividad de alquiler. Alquiler como persona natural, sin negocio. Todo negocio está en la tercera. Todo lo que es negocio es tercero. Desde el negocio más pequeño al más grande está acá. ¿Ya? Entonces, si una persona no se dedica a hacer empresa, simplemente tiene su casa y alquila pues parte de su casa, el segundo piso, la cochera, o tiene pues ¿no? Un tercer piso, cuarto piso que alquila, o simplemente tiene 3 inmuebles, vive en uno y alquila los otros, ¿no? Entonces, este, estaríamos frente a una persona natural que ha generado renta de primera categoría por el alquiler, supuestamente, ¿no? Perfecto, ahí no hay problema. Alquiler. Si la persona natural no tiene empresa, tampoco tiene empresa, y se dedica, no se dedica, sino hace actividad, mejor dicho, de prestar dinero, y gana por intereses, o cobra regalías o derecho de autor, o por ahí vende ocasionalmente un inmueble, genera una renta de segunda categoría, ¿no? Persona natural, segunda categoría por estas rentas. Y lo que estamos hablando ahorita es la renta de tercera, que es la renta empresarial. Aquí están todas las empresas, todas, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde la bodega de la esquina que ya está a punto de quebrar de repente, hasta pues la minera más grande que usted conozca, hasta el banco que usted conozca, el más grande, ¿no? La empresa pues digamos, manufacturera o industrial de Perú, ¿no? Todas están aquí, porque todos son empresas.
de la botica, la pequeña bodega, de restaurante por ahí pequeño, hasta pues las empresas más grandes que hay en Perú, ¿no? De alimentos que tenemos también, ¿no? Mineras, ¿no? Energía, todos, financieras, todos están ahí. Pero como todos estos, y estos pueden ser personas naturales o jurídicas, ya te dije, por eso era importante lo anterior. Una empresa puede hacerse una persona natural o una jurídica, puede ser empresa. Una natural o una jurídica, ¿no? Podría ser empresa. Entonces, a retrocedemos un poquito. Claro, yo te dije que una persona natural o una jurídica puede ser empresa. Aquí están personas natural, por ejemplo, y aquí están las jurídicas que pueden hacer empresa, ¿no? Todos pueden hacer empresa. Y si hacen empresa, están en tercera categoría, actividad empresarial. Y ahí, aparte del impuesto de la renta, van a pagar IGB. ¿Ya? Van a pagar IGB. ¿Ya? De eso vamos a ahondar, IGB renta, vamos a entrar en un momento más detalle, ¿no? Del IGB. Entonces, esta tercera categoría, como es bastante amplio, no podemos poner en un mismo bloque a lo que es una bodega de la esquina y a una cadena de supermercados. No, por más que pueden vender productos algunos similares, ¿no? Pero no podemos poner en el mismo, porque, ¿sabes? Pues esa bodega tiene un solo local, tiene el señor mismo, que es el que atiende y vive ahí, y el otro, pues, a nivel nacional tiene, pues, 100 tiendas, ¿no? Tiene 800 empleados, ¿no? Tiene 800 empleados, tiene, no sé, pues, ventas, pues, por millones, ¿no? Entonces, no es igual, pues, ¿no? Por eso es que la tercera categoría, que es donde está la actividad empresarial, se divide en cuatro. Por eso es que la tercera categoría se divide en cuatro. Se divide en nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. ¿Ya? ¿Todos son empresas? Sí, todos son empresas. ¿Por qué? Porque todos son tercera categoría aquí, arriba. Tercera categoría. Entonces, la tercera categoría, que son empresas, puras empresas, y la empresa, como te dije, puede estar constituido por una persona natural o jurídica, los dos pueden ser empresa, actividad empresarial, este tercero se divide en cuatro. RUS, régimen especial, régimen MIPE, régimen general. Eso nos cuesta. Esto lo veremos más adelante, en otra clase, el detalle, ¿no? Hoy día estamos dando un vistazo de esta parte general. Ahora, acá solamente recordarte, ¿no? Lo más bajo son estos dos, RUS, y de ahí el que sigue en nivel de dificultad es el régimen especial. Ya, y los más altos son régimen MIPE y régimen general, ¿no? No piense que el régimen MIPE, por el nombre, piense que es un régimen bajo. Eso no ocurre. El régimen MIPE, de MIPE solamente tiene el nombre, nada más. ¿Ya? Este es bien peligroso, así como lo ven. ¿Ya? Es un régimen alto, se puede decir, ¿no? Los más bajos son los dos de arriba. El MIPE es casi como si fuera el general, ¿no? Que es el más alto. Un poquito menos, ¿no? Pero no es que sea pues MIPE para microempresas, ¿no? Microempresas está el RUS o el régimen especial, ¿no? En la medida que sea posible. Entonces, esas son las categorías y los regímenes, ¿no? Entonces, a ver, seguimos. Entonces, estamos en las categorías. Tercera categoría, persona natural o jurídica, y se subdivide en cuatro regímenes. Todos son empresas. Empresas más pequeñas, se puede decir, y empresas más grandes. Ahí está. De ahí tenemos la cuarta categoría, que no es negocio, que no es empresa, porque todas las empresas solamente están en tercera, nada más. La cuarta categoría no es negocio, no es empresa. Es una persona natural que decide trabajar independientemente y que gana honorarios. Y su renta lo obtiene por honorarios. La cuarta. Y la quinta categoría es también una persona natural que trabaja de manera dependiente, o sea, en una empresa, en planilla, con beneficios, y que cobra una remuneración. Esa es la quinta. Ahí estamos. Y abrir una sexta, de repente, la norma no lo llama como sexta, lo llama renta de fuente extranjera. Usted
tiene la posibilidad de irse a otro país por un par de meses a realizar un trabajo y trabaja. ¿Eso qué renta es? Ninguna de las anteriores. Ese se llama renta de fuente extranjera.